El I Ching no ofrece afirmaciones y se limita a poner imágenes, como la naturaleza misma. Quien observa cuidadosamente la naturaleza sabe cómo leerla. Cualquiera puede intuir que el taoísmo no apareció de golpe el día que Lao Tse comenzó a escribir el Tao Te Ching. Antes de que se hablara del Tao o de taoísmo, ya había una práctica enraizada en la cultura china que puede ser considerada su origen. Hablamos de un arte oracular que consistía en leer e interpretar los movimientos del mundo. Con el paso de los años se fue estructurando hasta dar lugar a un libro bastante extraño y complejo, usado como instrumento de adivinación. El I Ching, o el libro de los cambios, o el libro de las mutaciones, que constituye el más antiguo de los textos clásicos del pensamiento chino. Se discute la paternidad de la obra, pues en ocasiones se le atribuye al rey Wen, fundador de la dinastía Zhou, o al mítico emperador celeste Fu Ji, entre los años 1000 y 2000 a.C. Pero no es un libro de profecías, porque entre ritos, filosofía y oráculo, exigía del lector una sensibilidad especial, la intuición de captar los ritmos invisibles que transforman el mundo. Y de esta intuitiva forma de observar el mundo fluir, nacerá más tarde lo que ya imaginas, el taoísmo. Hoy voy a contarte esta historia. Comenzamos. El germen del I Ching son unas prácticas oraculares ancestrales que se pierden en la prehistoria china y que cobraron gran importancia con la dinastía imperial de los Shang. En esa corte se sabe que los emperadores consultaban el destino haciendo preguntas a huesos y caparazones de tortuga, en los que se tallaban inscripciones y se aplicaba calor. Entonces, las grietas que iban apareciendo eran interpretadas como mensajes del mundo invisible. Por ejemplo, en uno de esos huesos que se conservan del siglo XIII a.C., se lee una pregunta que muestra claramente su función como inscripción oracular. ¿Será propicia la cosecha si la iniciamos en este 10º mes? Se tenía claro que para tomar decisiones que afectaban a todo el pueblo, se necesitaba consultar a un orden superior más amplio que la voluntad humana. Había conciencia clara de que cualquier acción debía alinearse con ese ritmo mayor. ¿Qué vemos aquí? Es la esencia sin destilar de lo que luego será el Wu Wei y el Tao. Años más tarde, con la dinastía Zhou, se añade otro ingrediente más: Tian, cielo, que no era un lugar divino como podríamos pensar, sino algo así como una fuerza superior que observa y responde. Y esta idea será crucial para la política y la espiritualidad de los siglos que vendrán, como vemos en el Su Jing, o clásico de los documentos, que dice: el cielo ve según el pueblo ve, el cielo escucha según el pueblo escucha. Y de ahí nace el llamado mandato del cielo, Tianming, que en lenguaje simple es que el gobernante solo podía mantenerse y ser digno del poder si actuaba con rectitud. Si gobernaba mal, el cielo retiraba su mandato y la legitimidad del emperador desaparecía. Como cuando en la Edad Media cristiana se decía rey por la gracia de Dios. Junto con Tian, cielo, y Tao, camino o modo de proceder, se consolida también el Te, que significa fuerza tranquila e irradiación de aquel que sigue en armonía el camino. El gobernante ideal no debía imponerse mediante poder, ni a gritos ni castigando sin medida. Gobernaba con Te, con esa estabilidad interior tranquila, y su autoridad se volvía natural. Bien, para no perdernos,
Recapitulemos un poco. Tenemos Tian, Tao y Te. Cielo o fuerza superior, camino armónico o flujo con los ciclos, y la estabilidad o tranquilidad interior. Con esas tres ideas esenciales, más los registros de esas prácticas oraculares reales a lo largo de los años, más reflexiones, añadidos y anotaciones posteriores, se va conformando el libro de los cambios como tal. Nace el I Ching, que acabó siendo considerado uno de los 5 clásicos. El núcleo más antiguo que se asocia al libro es el Zhou Yi, los cambios de Zhou, y con el tiempo se le añadieron comentarios, sobre todo en dirección ética y política, hasta formar el I Ching tal como se conoce en la mayoría de ediciones. El texto ya conformado ofrece 64 hexagramas, que simbolizan situaciones vitales y procesos de cambio. De hecho, en los 64 hexagramas se resumen todas las posibilidades vitales. Un hexagrama es una combinación de 6 líneas que pueden ser partidas o enteras. Es todo un código binario, muy similar al usado en programación. Cada figura o hexagrama va acompañada de sentencias cortas, simbólicas y metafóricas, siempre crípticas y difíciles de entender de modo lógico, pero que fomentan la reflexión interna. Esas 6 líneas se escriben de abajo a arriba. Cada hexagrama se puede ver también como 2 trigramas, uno inferior y otro superior, y esos trigramas se asocian a fuerzas básicas: cielo, tierra, trueno, agua, montaña, viento, fuego y lago. La línea entera representa Yang y la partida Yin, 2 modos que se alternan y se mezclan. En la consulta tradicional no solo existe un hexagrama estático. Algunas líneas pueden salir móviles. Cuando una línea es móvil, se entiende que ahí el proceso está cambiando, y al cambiar esas líneas a su opuesto, se obtiene un segundo hexagrama. Eso introduce una lectura en 2 tiempos: la situación presente y hacia qué tipo de situación tiende si el cambio sigue su curso. El método más antiguo usa tallos de milenrama, con un recuento largo que termina produciendo números que se traducen en líneas yin o yang fijas o móviles. El método más extendido usa 3 monedas, 6 tiradas, una por línea. En ambos casos el objetivo es el mismo: construir el hexagrama línea a línea. Hay que resaltar que el I Ching no responde de modo dogmático con formas de actuación ni recetas. Lo que ocurre es que con su carácter críptico empuja a la conexión con esa parte subconsciente que no funciona con conceptos sino con imágenes e intuición. Al no responder sí o no, entrenaba la sensibilidad y enseñaba a reconocer cuándo era el momento de avanzar y cuándo era mejor detenerse, cuándo hablar y cuándo callar. El mundo moderno ha malinterpretado el I Ching. Mucha gente se acerca como a un simple oráculo, y es algo que en realidad también ocurre con el tarot. En el I Ching se hace una pregunta y se espera que aparezca una predicción. Y con el tarot se pregunta, se sacan cartas aleatorias, y de sus respuestas simbólicas se espera un vaticinio. De hecho, la malinterpretación no es solo actual, porque durante generaciones en la antigua China se consultaba el libro esperando respuestas prácticas para el futuro: cuándo iniciar la siembra, cómo responder a un conflicto militar, qué hacer en una situación familiar difícil. Pero claro, otros, en cambio, dotados de mayor intuición y sensibilidad, empezaron a descubrir que al detenerse y contemplar los símbolos, se mostraba lo que estaba ocurriendo en el fondo de la situación. Estaban viendo una capa más profunda,
o más elevada si quieres, de la realidad. Un nivel que, por no ser lógico ni pertenecer al ámbito de la mente, solo puede intuirse con el símbolo. Veían el ciclo presente energético o flujo actual. Y si sabes leer el presente con claridad, fluyes con eso y lo que sucede está en armonía. Así que el I Ching dice algo así como: mira cómo cambian las cosas y actúa en consecuencia. Como es arriba es abajo, afirman otros, ¿verdad? Toda una escuela de atención plena, sin mente discursiva, que en cierto modo también me recuerda al koan del Zen, que funde la mente. De hecho, Richard Wilhelm, en su traducción de la obra, escribió: el libro de los cambios no es un libro en el sentido corriente. No trata de imponer un sentido, sino de mostrar cómo la vida se despliega en su orden inherente. Pero avancemos y veamos algunos hexagramas. El hexagrama 11, Tai, la paz, dice: el cielo y la tierra se unen, los 4 tiempos se completan, lo alto y lo bajo se comunican, y los cambios encuentran su lugar. En este hexagrama vemos ya sugerido otro de los conceptos claves del taoísmo, el yin y yang, las dos fuerzas de la existencia que no son enemigas, sino complementarias, pero sin valores morales ni juicios, sin mal ni bien, solo los dos modos del ser, las dos polaridades que al interactuar generan movimiento. Yin es receptivo, oscuro, blando, interior. Yang es activo, luminoso, firme, exterior. El hexagrama 2, Kun, lo receptivo, dice: lo receptivo es sublime, próspero, propicio para perseverar. Una yegua trae ventura. El noble que se encamina encuentra maestros. El yin no se opone al yang, se alterna con él, y de ese intercambio nacen los ritmos de la vida. Pero también la necesidad de no dejarse arrastrar sin medida por uno de los dos. Hay un encuentro de opuestos, pero no una fusión total. Hay equilibrio. El hexagrama 44, Go, el encuentro, habla de esto de un modo bastante metafórico. El viento bajo el cielo, la imagen del encuentro. El rey da audiencia a su hija, no se casa. Pasemos ahora a otro concepto clave del I Ching, a algo llamado Shi, y que se traduce por la tendencia o el impulso de una situación, pero que, para que sea entendible, diríamos que es la dirección o movimiento actual del proceso o del ciclo. En el mundo occidental buscamos combatir o restringir la posibilidad de peligro que implica el cambio. No nos gusta la incertidumbre. Para la mentalidad china, en cambio, cualquier momento es en sí mismo resultado de toda una cadena de causas anteriores y del devenir. Fíjate que es algo que arrincona la voluntad a un segundo plano. Por más voluntad que pongas, si el momento no acompaña, no hay nada que hacer. Vemos aquí el germen del Wu Wei taoísta, que literalmente significa no acción, pero que equivale a acción sin fricción, sin forzar lo que no corresponde al momento. Sun Tzu, autor del Arte de la Guerra, usó este concepto cuando dijo que el buen general no lucha contra la corriente, la aprovecha. Una corriente que, por otro lado, siempre es cíclica, va y viene. Hay conciencia de ritmo y del retorno de las situaciones. El hexagrama 24, Fu, el retorno, dice: retorno, éxito, salida y entrada sin error. Compañeros vienen sin culpa. El ir viene, el retorno. En 7 días retorna. Es propicio tener a dónde ir.
El retorno, el reinicio, como dijimos, no se puede forzar voluntariamente. Llega cuando el ciclo lo requiere. De ahí que saber esperar, la sabia paciencia, evita desgastarse en lo inútil. Creo que los más intuitivos saben de sobra que la vida no es una línea recta, sino un ciclo, un proceso viviente. ¿Qué puede haber más práctico que esto? Bien, pero aún no hay taoísmo. El I Ching no lo es todavía, pero era inevitable que surgiera de él. Y aunque nadie propuso directamente usar el I Ching para fundar ni escuela filosófica ni religión, su influencia fue tan profunda que cuando Lao Tse diga en el Tao Te Ching, el Tao nada hace, y sin embargo nada queda sin hacer, solo está recogiendo el fruto maduro de siglos de esa sensibilidad. Lao Tse, que no olvidemos, dice la tradición que fue un funcionario archivero o bibliotecario, es decir, con acceso a textos antiguos, y muy posiblemente al I Ching y similares. Convierte todo lo escrito de esa práctica ritual de adivinación e intuición en toda una visión del ser, con esqueleto filosófico y legitimidad intelectual. En el siglo XX, el psicólogo Carl Gustav Jung, que escribió el prólogo de la traducción de Wilhelm, se declaró uno de sus adeptos. Concretamente, Jung calificó el I Ching tanto como una técnica de auxilios para el futuro, como un método de exploración del inconsciente. Encontró en el I Ching una confirmación de lo que él llamaba sincronicidad, coincidencia de acontecimientos en el tiempo y en el espacio que son más que una casualidad y que derivan de la interdependencia de los acontecimientos objetivos entre sí y en relación con el estado subjetivo o psiquis del observador. ¿Qué es esto en cristiano? Pues eventos extraños y aparentemente casuales que no dependen de la lógica de causa-efecto y que revelan conexiones significativas y un sentido profundo. Al estudiar el I Ching, Jung confirmó que, lanzando monedas o tallos y consultando un hexagrama, no se obtenía un resultado al azar. Aparecía una imagen en armonía con el estado interno y externo del presente del consultante, y lo llamó el espejo que refleja el momento. Escribió: el I Ching se basa en el principio de que lo que sucede en un momento dado posee inevitablemente las características de ese momento. Por tanto, una imagen aleatoria obtenida en ese instante no es una coincidencia, sino un reflejo de la situación objetiva y subjetiva. Y el traductor Richard Wilhelm lo explicó del mejor modo y el más sencillo. El libro de los cambios no ofrece recetas, sino la posibilidad de comprender cómo actúa el orden del mundo en cada situación concreta. Bien, todo esto del I Ching en relación al taoísmo podría sonar a teoría hasta que pones el I Ching al lado del Tao Te Ching y ves que están señalando lo mismo desde dos lenguajes distintos. Uno habla en imágenes de situación, el otro en frases cortas sobre la vía. Para comprenderlo voy a leerte parejas. Primero una línea del I Ching, luego una del Tao Te Ching y al final una frase explicativa para unirlas. Vamos allá. I Ching. Lo receptivo produce un éxito sublime, favorecido por la perseverancia de una yegua. La tranquila perseverancia trae buena fortuna. El Tao Te Ching dice: la excelencia más elevada es como la del agua, beneficia a todas las cosas y ocupa el lugar bajo, de ahí que su camino esté cerca del Tao.
La idea es que la fuerza real no necesita imponerse, sostiene, con un perfil bajo, y por eso dura. El I Ching dice: dificultades para bendecir. Poca perseverancia trae fortuna. Demasiada perseverancia trae el infortunio. El Tao Te Ching dirá: ¿quién puede aclarar el agua turbia? Deja que se calme y poco a poco se aclarará. La idea es que insistir cuando no toca solo enturbia. Lo correcto muchas veces es dejar que la situación se ordene por sí sola. El I Ching dice: el poder domesticador de lo pequeño tiene éxito. Nubes densas, pero nada de lluvia para nuestra región del oeste. El Tao Te Ching dice: el sabio considera lo que es pequeño como grande, anticipa las cosas difíciles mientras son fáciles, y hace las cosas grandes mientras son pequeñas. La idea es que lo grande se prepara con lo pequeño, la paciencia y el detalle antes de la lluvia. El I Ching dice: regreso al camino. ¿Cómo podría haber reproches? Fortuna. Y también afirma: uno se deja arrastrar hacia el regreso. Fortuna. En el Tao Te Ching encontramos: el movimiento del Tao es el retorno. El efecto del Tao es la flexibilidad. La idea es que volver al camino no es fracaso. El retorno es inteligencia y ajuste al ciclo. El I Ching dice: no hay llanura que no sea seguida de una cuesta, ni de ida que no sea seguida de un retorno. Y el Tao Te Ching dirá: delante y detrás se suceden entre sí. Es la ley de la naturaleza. Todo cambia de fase. Por eso conviene no confiarse arriba ni desesperarse abajo. El I Ching dice: la humildad trae el éxito. El hombre noble lleva a buen fin sus asuntos. El Tao Te Ching dice: sé humilde y permanecerás íntegro. Inclínate y permanecerás erguido. La humildad es la raíz del noble. Lo inferior es el fundamento de lo superior. No hay mucho que explicar aquí. La modestia, la humildad no es moralina, es una estrategia de estabilidad. El I Ching dice: en el centro de la tierra hay una montaña, la imagen de la humildad. Entonces el hombre noble reduce lo que está en exceso y aumenta lo que falta. Él sopesa las cosas y las hace iguales. De una manera más sintética, el Tao Te Ching dirá: cuando gobierna un gran soberano, el pueblo apenas se da cuenta de su existencia. La idea es que gobernar bien se nota poco, se equilibra sin ruido y sin ego. El I Ching dice: si cuando se labra un campo no se piensa en la cosecha, y si cuando se lo desbroza no se lo hace pensando en el uso que se hará del campo, entonces es ventajoso emprender algo. El Tao Te Ching dirá: una persona de virtud superior no intenta ser virtuosa, por eso obtiene la virtud. El Tao permanece siempre en la no acción, pero no deja nada sin hacer. La idea es que hacer lo correcto sin obsesión por el resultado es lo que más rinde. El I Ching dice: el hombre vulgar actúa usando la fuerza. El hombre noble no actúa así. Continuar es peligroso. Un chivo arremete contra un cerco y sus cuernos quedan atrapados. Y el Tao Te Ching dice: el gran camino es largo y tranquilo, pero la gente prefiere los senderos tortuosos. La idea es sencilla: la fuerza bruta te atasca. El camino fácil de verdad suele ser el menos espectacular.
Y finalmente, el I Ching dice: limitación, éxito. Una limitación amarga no debe practicarse con perseverancia. Y el Tao Te Ching dice: para gobernar a los hombres y servir al cielo, no hay nada mejor que la moderación. Solo con la moderación se puede estar preparado para afrontar los acontecimientos. En pocas palabras, límites sí, pero con medida. La moderación es lo que sostiene. Y ahora sí, llegamos al final y espero haber logrado mi meta. El taoísmo no comenzó con Lao Tse, sino que ya burbujeaba en el alambique del I Ching. Esta es la matriz laboratorio donde China aprendió a mirar el proceso, el flujo, la transformación y a moverse fluyendo con él. Las grietas de los huesos Shang, los hexagramas del I Ching y el Tao Te Ching comparten alma única. Intuir y fluir con el proceso de transformación cíclica. Pero a esa cara cambiante de lo innombrable sin forma, al ser humanos no nos quedó más remedio que llamarlo de alguna manera. La vía o el camino. El Tao eterno. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.